empezamos a grabar y ya les comparto la pantalla donde nos habíamos quedado. Bien, acá nos habíamos quedado, que le estaba comentando lo de esta paciente que habíamos hecho el tratamiento, ¿sí? Y ahora sí, ya empezamos con lo que es braquiterapia, también llamada radioterapia interna. ¿Bien? Entonces, este tipo de radioterapia, ¿sí? Lo que va a cambiar con lo que venimos viendo hasta ahora, es que lo que hacemos es introducimos isótopos radioactivos en alguna cavidad o directamente en el volumen tumoral, y de esa manera podemos hacer el tratamiento de radioterapia, ¿sí? La podemos llamar radioterapia interna, radioterapia a corta distancia, ¿sí? Y esta, igual que la radioterapia externa, se puede utilizar como método único, ¿sí? Se puede utilizar después de haber hecho radioterapia externa, ¿sí? O se puede utilizar después de haber utilizado cirugía, ¿sí? El paciente tuvo una remoción de alguna masa neoplásica. Cuando hablamos de braquiterapia, se presentan ciertas ventajas y ciertas desventajas, porque es una duda que siempre le surge, es, bueno, pero si acá esto no sería mucho más directo, ¿por qué no hacemos siempre braquiterapia? ¿Qué beneficio tiene hacer radioterapia externa? Y es verdad, el gran beneficio que tiene la braquiterapia es que, como tenemos una distancia muy chiquitita entre el foco de radiación, ¿sí? Y la fuente que está generando esa radiación, la dosis puede ser alta en ese volumen, en ese lugar específico, y además después decae rápidamente cuando se aleja, ¿sí? De esta manera, la dosis la podemos concentrar en el lugar seleccionado y entregar mucha menos radiación a lo que es, ¿sí? Toda la parte de tejidos sanos circundantes. Ahora, ¿cuál es la contra con esto? Es que no la vamos a poder utilizar en todos los pacientes, ¿sí? Vamos a ver que además ciertos tipos de braquiterapia son bastante invasivos en lo cual yo tengo que hacer al paciente, ¿sí? Entonces, no solamente voy a tener el tema de invadir al paciente, ¿sí? Sino que además estamos trabajando con radioisótopos y se me suma toda la contra de lo que va a ser la bioseguridad, ¿sí? La radioprotección que eso conlleva que yo lo haga, ¿sí? Entonces, la principal desventaja es esta, que a veces hay consideraciones tanto anatómicas como fisiológicas o prácticas que me llevan a que realmente no sea utilizable, no sea algo probable poder utilizar braquiterapia como tratamiento, ¿sí? Entonces, solamente lo voy a poder usar en aquellos casos que presentan un volumen blanco que esté muy localizado, ¿sí? Y en el que sea fácil acceder sin generar demasiadas complicaciones, ¿bien? Por eso acá lo tienen puesto bien en grande. La principal desventaja que tiene esta técnica, ¿sí? Está compartida entre esas dos cosas. Por un lado, esa necesidad de intervenir al paciente, ¿sí? Y por el otro, todas aquellas complicaciones que puedo tener desde el lado radiológico con lo que es la seguridad y que no se me pierda ninguna de estas, ¿sí? Pastillas o ninguna de estas, ¿sí? Muestras radioisótopos que puedan generar un gran problema, ¿sí? En cuanto a lo que es la seguridad, no solo del paciente, del personal, sino del resto de las personas que concurren a los servicios. Cuando hablamos de los tipos de braquiterapia, las podemos clasificar de dos maneras. Podemos clasificarlas según lo que va a ser la localización de la fuente, o podemos clasificarlas según la tasa de impartición de dosis. Empecemos con la tasa de impartición de dosis, ¿sí? En lo cual es la tasa administrada, porque es la clasificación más cortita. Podemos hablar de alta tasa de dosis o de baja tasa de dosis. Después, cuando desarrollemos esto un poco más, vamos a ver que hay una tasa de dosis media, pero esa que en realidad no se utiliza. Siempre se plantean tratamientos o de alta tasa o de baja tasa. Y entre paréntesis tienen, ¿sí? Las siglas que están en inglés, ¿sí? HDR para alta tasa y LDR, ¿sí? Para baja tasa. Lo siguiente, cuando es según la localización de la fuente, esto quiere decir a dónde estamos ingresando con esa fuente radiactiva, ¿sí? Puede ser endocavitaria, puede ser intersticial, puede ser de contacto, intraluminar, intraoperatoria o intravascular, ¿sí? Esos son los diferentes tipos de braquiterapia según dónde vamos a localizar la fuente de tratamiento.
Bien, eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Este es un ejemplo de braquiterapia endocavitaria, ¿sí? En este caso estamos utilizando, ¿sí?, un aplicador, lo que están viendo ahí se llaman colpospatos, ¿sí? Tienen un aplicador y tienen la parte de lo que es el colpospato, un tándem, que es donde uno ingresa a las fuentes, y el colpospato, que es la parte donde se está aplicando la radiación. Y en este caso, las fuentes se alojan en cavidades naturales del organismo, ¿sí? Y acá estamos trabajando con radioisótopos, entonces nuestros tratamientos van a ser en función de tiempo, ¿sí? Depende cuánta dosis yo quiero impartir, cuánto tiempo voy a dejar eso dentro de la cavidad del paciente. Por eso los más utilizados para este caso son para todo lo que es tratamiento a nivel ginecológico. Implantes ginecológicos cuando tienen cáncer de vagina, cáncer de útero, ¿sí?, cáncer de cervix, ¿bien? Acá los están viendo, ¿sí? Estos son los aplicadores que tienen acá arriba, ahí los tienen completitos. Fíjense que además hay algunos que nos permiten ingresar varias, ¿sí?, de nuestras fuentes radiactivas, ¿sí?, como están viendo acá que tienen 2, ¿bien? Y acá están viendo, sí, esto que les estaba diciendo, cómo son los aplicadores. Tienen la parte de esta cápsula lateral, que es el colpospato, y tienen el tándem, que es ese tubo central a través del cual podemos introducir las fuentes, ¿sí? Hay diferentes tipos, pueden ser de metal, pueden ser de plástico, pueden ser de resina, y ahí tienen diferentes nombres. Los de metal son de tipo Fletcher, los de plástico son los de Luch, y los de resina son los de Chazan, ¿sí? Esos son los diferentes que puede haber. Después tenemos lo que es intersticial, chicos. Y si a alguno le da impresión, vamos a ver algunas imágenes. Acá estamos hablando de algo que estamos introduciendo directamente en lo que va a ser el paciente. Fíjense que acá están viendo un dibujo, ¿sí? Ahora después tenemos algunas imágenes donde eso lo vemos en fotografías reales, ¿sí? Así cualquier cosa avísenme, ¿sí? Y las pasamos rápidamente sin detenernos en esas imágenes, ¿sí? Y vemos solamente lo que es los dibujitos de la teoría, ¿sí? Entonces, en esto que es intersticio, estamos diciendo que las fuentes se introducen directamente en el interior del tumor, ¿sí? Entonces tengo que atravesarlo prácticamente, a eso estamos hablando. Esto lo podemos utilizar tanto en algunos cánceres que pueden ser de origen superficial o también en algunos que son profundos. Los más utilizados son en cáncer de mama, ¿sí? En cáncer de recto se utiliza también, y en cáncer de próstata es uno de los ejemplos más utilizados de este tipo de braquiterapia, ¿sí? Y ahí lo que estaban viendo, ¿sí? Fíjense, acá, y de vuelta, miren los campos estériles y demás. No les hice esta aclaración, pero toda la parte que es braquiterapia, ¿sí? Yo se las comento, pero braquiterapia no hacemos los técnicos, ¿sí? Los técnicos en braquiterapia asistimos con la toma de imágenes complementarias para ver el buen colocamiento de las dosis, ¿sí? de las cápsulas y demás, pero no hacemos esto es todo trabajo de personal médico. ¿Sí? Fíjense que es una intervención activa a los cuerpos de los pacientes, ¿bien? Entonces, acá están atravesando esto por el tratamiento de cáncer de mama. Esto que están viendo acá es un tratamiento de cáncer de próstata, donde están colocando unas semillas, ¿sí? Y acá, este es el tratamiento bien de un tumor localizado acá en lo que es el labio. De vuelta, fíjense cómo están atravesando por completo para poder llevar esas cargas, ¿sí? Directamente al interior del tumor. Y acá venimos a esto que habíamos hablado, que acá nuestras fuentes iban a tener, ¿sí?, las fuentes y el revestimiento. En este caso, de vuelta tenemos lo que sería un tratamiento de próstata, ¿sí? Fíjense, cada uno de estos puntitos que están viendo acá es una aguja que en su interior tenía una de estas cápsulas, ¿sí? Generalmente se utiliza, ¿sí?, yodo, bien, yodo 125 es uno de los más utilizados, y dependiendo, ¿sí?, del tamaño de la próstata o del tipo de patología que tenga ese paciente, la cantidad de semillas que se van a insertar ahí. Generalmente este flujo está entre 50 y 120. Y acá venía lo que les comentaba que hace el técnico, ¿sí?, en asistir a lo que son las prácticas de braquiterapia, ¿sí? Fíjense en que acá en lo que es la cápsula, ¿sí?, hay un marcador radiológico de oro. ¿Esto es para qué? Para uno después poder hacer una radiografía, una adquisición de todo lo que es la zona pélvica y poder ver realmente que estén todas las cápsulas o las semillas, se dice de esa manera, que ha ingresado el médico, ¿sí? Para ver si la distribución fue correcta y demás. Esto que está acá no está hecho al azar, esto está hecho a través de unas grillas,
¿sí? Y la colocación de cada una de las semillas está planificada para que se imparta la dosis de manera lo más homogénea posible en ese tumor, ¿sí? Y eso va a ser de vuelta particular para cada uno de los pacientes, ¿sí? Después vamos a ver una vez más. Otro tipo de braquiterapia de los que hemos hablado, la braquiterapia de contacto, ¿sí? En este caso se utilizan generalmente unas placas de estroncio 90, ¿sí? Después hay unas placas que son específicas para lo que es la parte ocular, ¿sí? Y estos se van a colocar adyacentes, o sea, se apoyan sobre aquel volumen que yo quiera irradiar, ¿sí? Generalmente se utilizan para cáncer de piel, o sea, donde yo lo puedo apoyar directamente, se utiliza para tumores oculares con esas placas de COMS que ahora las vamos a ver, y también se utiliza para el tratamiento de algunas cosas que son las cicatrices queloides. Entonces acá la braquiterapia incluso puede tener un significado cosmético, no necesariamente 100% para prácticas oncológicas. Fíjense, acá tenemos esas placas de COMS, que son de iodo 125, estas que se utilizan exclusivamente para los que son tratamientos oculares. Lo que está bueno esto, si eso sabemos siempre, estamos condicionados en lo que es radiología, es decir, el ojo, la retina, el cristalino, ¿sí? No, la radiación malo a los ojos, ¿sí? ¿Cómo vamos a poner algo que es radiactivo en el ojo y que no me quede ciego? Fíjense lo bueno que tiene lo que es la braquiterapia, cómo van cayendo directamente acá, ¿sí? Las dosis, ¿sí? Fuera de lo que es el punto clave de irradiación. Eso es lo que tiene de beneficio la braquiterapia. Y acá hacia la derecha tenemos dos imágenes de lo que les comentaba, que son estas, ¿sí? Cicatrices queloides, ¿sí? O estos queloides que tienen algunos pacientes. ¿Sí? Uno de vuelta, esto es bien superficial, apoya estas placas directamente acá y se ve reducido un montón el volumen de esto. ¿Sí? También puede ser un tipo de tratamiento cosmético para estos pacientes. Otra que tenemos es intraluminal, ¿sí? Esta, de vuelta, ¿sí? Acá son bastante buchones, nos están diciendo intraluminal, o sea, las fuentes las estamos colocando en el lumen, ¿sí? De los conductos huecos del paciente. Generalmente esto estamos hablando a nivel de lo que serían los bronquios y el esófago. Fíjense en acá, tenemos, ¿sí? Dos pacientes, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es directamente en lo que es, ¿sí? En los bronquios. Esto que tenemos acá es un proyector de dosis, ¿sí? Después lo vamos a ver más adelante cuando veamos las formas en que uno puede introducir estos, ¿sí? Radioisótopos en el paciente, que pueden ser de forma manual, que lo hace el operador, o pueden ser de forma remota con estos aplicadores, ¿sí? Que hacen que la capsulita, ¿sí? Viaje por acá y llegue a colocarse en forma muy específica donde uno ya planificó. Y de vuelta, acá lo que están marcando son esas curvas de isodosis de las que habíamos hablado, ¿sí? Y se marca realmente hasta dónde quieren llegar. Esta de vuelta, si les da impresión me avisan, ¿sí? Es intraoperatorio, ¿bien? Acá lo hacemos directamente sobre el lecho quirúrgico, ¿sí? O sea, está recién operado el paciente, se ha hecho la remoción de esa neoplasia, y lo que se hace es este tipo de braquiterapia para, ¿sí? Poder esterilizar la zona lo más posible directamente en ese lecho quirúrgico, ¿bien? Fíjense en acá lo que tenemos, ¿sí? Del lado izquierdo, esto es una cirugía que fue a nivel del cuello, ¿sí? Y acá como queda en esto después permanece un tiempo, que tiene puesto un drenaje, después esto se saca, ¿sí? Y se suturan las partes que han quedado, ¿sí? Expuestas ahí al paciente. Y esto, si ven acá estos intestinos, a nivel de lo que es el abdomen, ¿bien? De vuelta se ha estirpado, y se colocan este tipo de, ¿sí? De lo que es la braquiterapia intraoperatoria para poder lograr la esterilización completa de esto. Esto es todavía un poco más seguro, además de que ya los cirujanos estirpan un margen de seguridad de tejido sano. De esta manera también estamos asegurando de que no haya quedado nada. Estamos tratando de darle a este paciente la mayor chance posible después de la operación para que tenga una pronta recuperación y que no haya ninguna recidiva de ese tumor o de esa neoplasia. Después tenemos a la intravascular. Cuando hablamos intravascular, esta se coloca dentro de los que van a ser los vasos sanguíneos. Generalmente pueden ir colocadas, ¿sí? En catéteres, o también las hacemos en los stents, ¿sí? Si queremos impartir dosis durante un periodo de tiempo, ¿sí? Más prolongado, se colocan directamente en un stent, ¿bien? Y esto me lleva después a algo para ver que hay ciertos, ¿sí? Marcadores o ciertos radioisótopos que los utilizamos, ¿sí?
de forma permanente, y hay ciertos radioisótopos que los utilizamos, ¿sí? Los sacamos y los ponemos dependiendo de cómo queremos impartir el tratamiento, ¿sí? Acá lo que tienen es un ejemplo de eso, de cómo se colocó un stent, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos, ¿sí?, toda una angiografía donde se está viendo esta lesión que tiene acá, una lesión difusa intrastent, en lo que va a ser la arteria coronaria derecha, ¿sí? Acá ya trataron a este paciente con radiación, ¿sí? Entonces esto es secundario a un tratamiento impartido ya de radioterapia, y ahora lo que están haciendo es colocando el stent, ¿sí? Fíjense en acá como ya esto que estaba reducido ya se expandió por el uso del stent, ¿sí? Y esto después son las tomas que se tomaron después de que haya hecho su tratamiento del stent. Están marcando los segmentos, ¿sí? Ese es el segmento objetivo, o sea, esta es la parte donde habíamos identificado en realidad la lesión y donde se colocó el stent, ¿sí? Esta parte que dice SB es el segmento del vaso, o sea, toda esa referencia anatómica, ¿sí? Esto que me dice SLN es todo este segmento que ha sufrido la lesión, ¿sí? Y acá SLR, ¿sí? O SIR es el segmento irradiado. Fíjense en cómo no está tan justito como lo que era el segmento donde estaba la lesión, pero sí es bastante más corto que si hubiéramos utilizado algún otro tipo de radioterapia, ¿sí? Fuera de lo que es esto. Y acá está lo que les comentaba recién, que los implantes podían ser temporales, ¿sí? Cuando las fuentes radiactivas yo las puedo retirar después del tiempo de tratamiento, o pueden ser permanentes, como esas semillas que colocaba en la próstata, donde las voy a dejar ahí adentro, no las puedo poner y las puedo sacar. Y esto tienen en cuenta, tómenlo de referencia, para después cuando hablemos del tiempo de vida media que tienen los radioisótopos, que son los más utilizados en braquiterapia, para poder pensar si es algo que yo utilizaría de forma temporal o de forma permanente, ¿sí? Porque de vuelta, yo no quiero que este paciente esté con algo que le emite radiación, que el decaimiento es a 60 años. Eso no tendría ningún tipo de lógica para un tratamiento del paciente. Pero si el decaimiento es a los 15 días y a los 12 días, eso tiene más lógica de algo que yo puedo utilizar de forma permanente en el paciente, ¿sí? Cuando sé que al cabo de un año ya eso está prácticamente emitiendo nada de radiación. Acá tenemos lo siguiente, que es la clasificación de lo que es braquiterapia según la impartición de dosis que tenemos. Habíamos hablado de que teníamos dos tipos y un tercero que estaba en desuso, que era la braquiterapia a mediana tasa de dosis. Entonces, alta tasa de dosis, ¿sí? Acá estamos por arriba, ¿sí?, de los 12 grays por hora, ¿sí? Fíjense en que de vuelta estamos trabajando con radioisótopos, entonces la unidad se hace con lo que va a ser la cantidad de radiación y el tiempo que estamos impartiendo esa radiación. Cuando hablamos de braquiterapia a alta tasa de dosis, ¿sí?, y esto es una diferenciación interesante para hacer con lo que es baja tasa de dosis, en este caso, ¿sí?, el paciente viene de forma ambulatoria. ¿Qué quiere decir? Viene, hace tratamiento, se va a la casa, ¿sí? Porque en este caso es alta tasa de dosis, no lo puedo tener al paciente, ¿sí?, 5 días ahí adentro con alta tasa de dosis. Entonces tengo que respetar ese tema de descanso, como veníamos viendo anteriormente con lo que es el escalonamiento de la dosis, porque tengo que respetar que estoy a tasas más altas de impartición de dosis, ¿sí? Entonces, acá lo que hago, utilizo ese fraccionamiento y hago que el paciente venga varias sesiones de pocos minutos y me permite darle en cada una de ellas más radiación. Lo otro que tenemos es a baja tasa de dosis, ¿sí? En baja tasa de dosis acá estamos entre los 0,4 y los 2 grays por hora, ¿sí? Y en esta manera lo que nos cambia es que acá el paciente se interna, ¿sí? Depende cuánto tiempo necesitemos, ¿bien? En este caso la dosis se recibe de manera continua, ¿sí? En caso de utilizar los implantes temporales, ¿sí?, el paciente está ingresado durante varias horas o días hasta que se haya alcanzado la dosis que se intentó dar, ¿sí?, que se prescribió desde la parte médica. Y acá teníamos lo que les comentaba recién. ¿Qué nos queda entonces entre los 2 grays y los 12 grays? Eso que sería la tercera clasificación, que sería braquiterapia a mediana tasa de dosis, ¿sí? Esta realmente es la menos utilizada, ¿sí? Generalmente ni se utiliza. Se utiliza a alta tasa de dosis o a baja tasa de dosis. Y en las dos, la más utilizada aún así es la de alta tasa de dosis.
Porque a baja tasa de dosis, estamos hablando de que necesitamos que el paciente quede internado, ¿sí? Entonces eso me lleva a que tengo que tener la infraestructura necesaria desde lo que es la radioprotección para sostener eso, ¿sí? Eso, el personal y todo lo que tiene que ver de los protocolos de entrenamiento para toda la gente que vaya a intervenir en eso, ¿sí? Entonces, a nivel económico y a nivel de lo que es más fácil, la que prevalece desde ese lado es la braquiterapia de alta tasa de dosis, donde viene, se hace en un solo lugar, tienen sus turnos los pacientes, van y vuelven y directamente nos olvidamos de eso y se practica este tema de fraccionamiento y escalonamiento. Vamos a hablar ahora de los que son las fuentes radiactivas. Antes de empezar con esto, chicos, ¿alguna pregunta de todo esto que venimos hablando hasta ahora? ¿O seguimos directo con esto? Ahí está, gracias Martín. Denme un segundo que entonces paro acá de conectar. Listo, gordo, avisale ahora que se puede conectar. Y ya entra ella, la acepto y seguimos con esto. Mientras aprovecho, mientras esperamos a la compañera. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda con lo que venimos hablando? Ya sea los tipos de tratamiento, ¿sí? O todo lo que hablamos de braquiterapia, alta tasa, baja tasa de dosis, o las diferentes formas, ¿sí? Según la clasificación, según el lugar, la zona que estemos utilizando a la braquiterapia. Sí, Martín, pregunta, dime tú. En 2D y 3D se puede utilizar tanto lo que es la bomba de cobalto como lo que es el acelerador lineal, ¿sí? Obviamente, lo que no se puede hacer es ir atrás. Yo no puedo hacer IMRT en la bomba de cobalto, por ejemplo, ¿sí? Pero sí puedo usar IMRT en lo que es el acelerador lineal y también puedo hacer 2D. Si yo pongo directamente a mi paciente ahí, hago los campos de irradiación, ¿sí? Que sean únicos, puedo hacer tratamiento 2D. Lo que me cambia es, ¿sí? Lo que se me imposibilita es cuando bajo de lo que es la capacidad que tuve con los equipos, ¿sí? En lo que es el acelerador lineal y los nuevos modelos sobre todo, ahí ya me permite a mí hacer todo lo que puedo hacer. Lo que tengo reducido es cuando bajo en tecnología, ¿sí? En la bomba de cobalto y en MRT no puedo hacer porque no tengo esos tipos de colimadores multiláminas, ¿sí? Realmente son mucho más sencillos. Trabajamos en técnicas 3D o 2D cuando se utiliza de forma paliativa o de emergencia, que no nos queda otra. Por ejemplo, viene un paciente con una flor de hemorragia, ¿sí? De esa manera lo hacemos ahí directamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, chicos? Bien, seguimos entonces ahora con lo que van a ser las fuentes radiactivas, ¿sí? Vamos ahora a compartir la pantalla. Ahí estamos. Volvemos a recordar cuál era la definición de esta fuente radiactiva, que iba a ser tanto el conjunto del material radiactivo como su encapsulamiento, que ese encapsulamiento iba a ser importante porque era el que me frenaba esa radiación beta que a mí no me sirve. Yo quería utilizar esos decaimientos gamma de estos radioisótopos, ¿sí? Como radioisótopos los más utilizados son el cesio 137, el iridio 192, el yodo 125, el paladio 103 y el estroncio 90, ¿sí? Cada uno de estos, ¿sí? Van a ser utilizados generalmente asociados a uno de los tipos de braquiterapia en particular de los que venimos hablando. Estos son justamente con lo que les comentaba hace un ratito, según la capacidad y el tiempo de vida media que tengan estos radioisótopos y además la intensidad de la dosis que puedan impartir esto, o sea, cuál es la actividad que van a tener. Entonces, ¿sí?
Otra cosa es si utilizamos a alta tasa de dosis o si utilizamos a baja tasa de dosis, ¿sí? Fíjense, el cesio 137 lo utilizamos generalmente a alta tasa de dosis y para esas que son las implantes ginecológicos, ¿sí? Para lo que era la braquiterapia endocavitaria, ¿sí? Generalmente asociado a eso lo que se utiliza con los colpospatos y eso es el cesio 137, ¿sí? Ahora después vamos a ver por qué se utiliza alta tasa de dosis y que de todas maneras este es un implante que va a ser temporal o permanente. Esto es temporal, ¿sí? Viene la paciente, yo lo hago y lo sigo utilizando, ¿sí? Después tenemos el iridio 192, este generalmente se puede utilizar tanto alta o baja tasa de dosis, ¿sí? Y este es el que se utiliza de forma preferente en todos los que son los tratamientos, ¿sí? Transitorios, ¿sí? No algo que yo voy a dejar. Muy utilizado para lo que va a ser la braquiterapia ¿sí? Intersticial, ¿bien? Para lo que es próstata, ¿sí? Acá se llevan como un bloque particular para ella, y los que más se utilizan, y casi de manera exclusiva para próstata, son el iodo 125 y el paladio 103, ¿sí? La diferencia entre estos dos, ¿sí? Después vamos a ver con el grado de actividad que tienen, es elegir entre uno y otro por el grado de agresividad que tenga ese tumor en el paciente, ¿sí? Eso me permite hacer la decisión entre colocar semillas de iodo 125 o de paladio 103, ¿sí? En esto obviamente lo que nos sirven es que tiene una baja emisión de radiación y tiene un periodo de desintegración relativamente corto, ¿sí? A comparación con los otros radioisótopos que tenemos a disposición, ¿sí? Entonces de esta manera me permite que sea un implante que yo puedo dejar de forma permanente en el paciente y que además de eso no me esté generando una dosis, ¿sí? No es que el paciente que le coloco una de estas pastillas sale y es el hombre radiactivo y todas las personas que están alrededor no van a poder estar cerca de ese paciente, ¿sí? Ni siquiera está llegando a algunos de los órganos siguientes, adyacentes, menos va a estar irradiando a su alrededor, ¿sí? Esto es diferente a lo que ustedes seguramente han visto en técnicas, que era lo que eran técnicas de medicina nuclear, ¿sí? Donde esos radioisótopos, sí, el paciente tiene que hacer aislamiento de masa. Acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de que estamos muy en el interior, bien en lo que es el volumen tumoral, y que eso hace que la impartición de dosis a las zonas aledañas baje y se decaiga rápidamente. ¿Bien? Y el último, tenemos ahí el estroncio 90, este se utiliza para, ¿sí? Lo que era la braquiterapia de contacto, ¿sí? Y también para lo que eran los tratamientos de cánceres oculares. Esas placas de COMS pueden ser de ese iodo o también podían ser de estroncio. Acá es lo que estaba hablando recién. Fíjense, tenemos un cuadro comparativo. Estamos viendo por un lado la fuente, que estamos hablando de qué tipo de radioisótopo yo puedo utilizar. Las presentaciones, que son las que vamos a ver ahora en fotos, ¿sí? Que me están diciendo cómo pueden venir eso, ¿sí? Pueden venir en forma de tubos, como agujas, como alambres, ¿sí? Hilos, semillas, como esos encapsulamientos, ¿sí? O como estas placas de aplicación. Por otro lado tenemos la energía, están todas en MEP para poder compararlas, y lo que me interesa que vean, yo en un costado, lo que son los periodos de desintegración. Fíjense, el cesio 137, que tarda en desintegrarse, ¿sí? En hacer este tipo de vida media, 30,2 años, ¿lo puedo poner de forma permanente? No. Sería imposible tener algo al paciente que tarde 30 años en decaer a la mitad de su actividad. Jamás podría hacer eso, ¿sí? El iridio, 192, ¿sí? Y el iodo 125, fíjense en que estos tienen paulatinamente, ¿sí? Parece alto, 73 y 59, pero son días, ¿sí? Y la diferencia entre estos dos, lo que les comentaba recién de la agresividad, si es un tumor mucho más agresivo, la elección es el iridio. El iridio da mayor energía, ¿sí? Y lo podemos tener un poco más de tiempo que lo que haría el yodo, ¿sí? Pero los dos se pueden utilizar en forma de implante que es permanente. El iridio, como lo puedo utilizar en otras cosas, nos da un poco más de diversidad en cuanto a lo que son las presentaciones, ¿sí? El paladio, este tiene un periodo de semidesintegración de 17 días, ¿sí? Y después tenemos al estroncio, que de vuelta termina en un periodo de semidesintegración de 28 años, casi 29 años, ¿sí? Por eso tenemos esas placas que yo las puedo utilizar, las puedo reutilizar, ¿sí? Sin tener problemas, los que se me gastan enseguida. Acá lo que tenemos son esos diferentes tipos de presentación de los que estábamos hablando, ¿sí? Acá arriba a la izquierda tenemos las agujas, ¿sí? Y
Y acá tenemos, ¿sí?, los que son los tubitos. Fíjense acá, es un cáncer de lengua, ¿sí?, en realidad cáncer acá en la mandíbula, y cómo se han impartido, ¿sí?, acá se han colocado estos tubitos, ¿sí?, después se saca esto, no es que queda para siempre en el paciente. Acá están lo de las pastillas, ¿sí?, pastillas, lo de las semillitas estas que estuvimos hablando, de vuelta. Acá es lo que les digo que viene el técnico radiólogo. Fíjense que acá tenemos la imagen donde estamos viendo la colocación de cada una de esas semillas. Miren qué chiquititas que son estas, ¿sí? Estas se imparten a través de una aguja, ¿bien? Fíjense, es todo un procedimiento y esto de vuelta lo hace el médico. Se tiene que poner un aplicador perineal, ¿sí? Esto va a ser un transductor, mediante el cual me permite hacer la guía de la aguja. Esto que tenemos acá, yo siempre le digo que es como la grilla de la batallita naval, donde tienen las fenestraciones para que uno sepa dónde va a colocar la aguja, ¿sí? Acá tenemos la aguja donde se permite acá, sin hueca, ¿no?, obviamente, donde se permite colocar estas semillas hasta el lugar de impartición, y el paciente tiene que tener puesta una sonda vesical y contraste acá para de vuelta poder visualizar todo, ¿sí?, como están viendo acá, y poder visualizar qué es la próstata, sobre todo, por diferencia de densidades con lo que es la vejiga que tiene el contraste, ¿sí? Entonces, acá es donde venimos nosotros para verificar que está en todo en forma correcta lo que se hizo, ¿sí? Pero de vuelta, sinobraquiterapia es un tipo de radioterapia que es de uso exclusivo médico. Acá esto, el técnico en radiología y el técnico especialista en radioterapia no se dedica a hacer esto. Acá estamos viendo los hilos, ¿sí? Fíjense acá, esto es una pierna, no, esto es un brazo, un antebrazo. Fíjense acá cómo se utilizó esos hilos, y acá en lo que es la lengua, de vuelta, las adquisiciones de lo que son imágenes por radiodiagnóstico para asegurar el preciso colocamiento de estas fuentes, ¿sí? Se fijan, cada una de estas tienen marcaciones, ¿sí? No sé, acá no se ven algunas, pero tienen como unas linitas que nos están marcando cuál es la disposición de las fuentes para ver justamente, ¿sí?, y calcular las curvas de isodosis y cómo va a ser la impartición de esa radiación. Y por último, lo que teníamos acá era cómo podíamos introducir, ¿sí?, a las fuentes en los aplicadores. Lo podemos hacer de forma manual o lo podemos hacer de forma remota, que hoy en día casi todo tiende a que sea por forma remota por una cuestión de seguridad radiológica, ¿sí? De forma manual, ¿sí?, en este caso es el personal el que está introduciendo las fuentes dentro de los aplicadores. Obviamente, ¿sí?, todo a través de utilizar implementos. Nadie va a tocar una fuente radioactiva con la mano. No voy a agarrar jamás una de las pastillas esas y la voy a poner, se la tiro y revolver al paciente. No, tengo que utilizar aplicadores, ¿sí?, y tomar las precauciones necesarias para esto. Y esto es lo que les comentaba recién, esa diferencia que nos lleva a una discusión económica entre lo que era la braquiterapia de alta tasa de dosis o de baja tasa de dosis. Fíjense en que acá, en este caso, cuando se hace este tema manual, las habitaciones tienen que tener por lo menos esas mamparas plomadas, ¿sí?, que se interpongan entre lo que va a ser el paciente y el personal, ¿bien? Y además tengo que tener algunas cuestiones en que estén bien delimitado todo esto en el hospital o el sanatorio en que esté, para que nadie entre ahí cuando no tiene que hacerlo. Lo que más se utiliza hoy en día es la utilización de las fuentes de manera remota. Fíjense que acá tenemos lo que es el proyector automático, ¿sí? Este justamente es de CISO 137, ¿bien? Hay diferentes de esto. De esta manera lo que me permite es esto, es que la fuente viaje hacia el paciente, hacia el lugar donde yo quiero que se coloque, y que luego, cuando termina esto, vuelva hacia esto, ¿sí?, y quede dentro de un contenedor plomado donde yo las puedo guardar. Las puedo guardar acá, y esto además lo vuelvo en lo que es la zona caliente, donde yo guardo todos mis radioisótopos, ¿sí? Entonces, como componentes estos tienen, ¿sí?, un contenedor blindado, ¿sí?, tienen la consola de operación donde yo voy a marcar, voy a manejar el tema de que se proyecten o que regresen, ¿sí?, que voy a colocar cuánto tiempo va a estar, voy a colocar también cada cuánto va a frenar cada una de estas o cuántas voy a tener, ¿sí? Voy a tener obviamente las fuentes, y cada una de estas fuentes va a tener un tubo guía, que ahora los vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Ven acá estos tubitos amarillos? ¿Sí? Esos son los tubos guías. Y ven que acá tenemos un montón. Yo puedo colocar la cantidad que sea necesario según la cantidad de fuentes que voy a utilizar. De vuelta, esta es una sala, si no me equivoco, que les había colocado, esto es en el Curie,
¿sí? De un nuevo equipo, esto es para tratamiento ginecológico, está preparada la sala, y acá estamos, ¿sí? Los técnicos con el portátil para hacer la adquisición para ver que esté todo bien, ¿sí? Entonces, en la actualidad, hoy en día, la mayoría de las fuentes se cargan y descargan de forma remota con estos equipos, con estos proyectores, ¿sí? Esta manera se llama así, afterloading, es la forma en inglés que adquiere este número. Bien, chicos, entonces, con respecto a todo esto que vimos recién, ¿alguna duda, alguna cosa para comentar, algo que quieran que volvamos con el Power y lo vemos de nuevo? ¿Sí? Ya con esto lo que era esta clase, estas son un poco más cortas, son mucho más dinámicas de hablar, por eso les decía que me parece que la mejor metodología es a través de esta forma, ¿sí? Y además para que se puedan sacar las dudas en el momento. Así que ahora, si quieren, los puedo habilitar el micrófono a todos y que me comenten si hay algo para refrescar o ¿sí? Para poder solidificar en esto que vimos recién. No, yo por ahora no tengo ninguna duda, profe. ¿Sí? Bien, igual esto queda grabado, chicos, después se los convierto y se los subo directamente como hemos hecho las otras veces y también lo pueden volver a ver y les queda todo el material. Esperemos que ahora se escuche mejor que la vez pasada. Bueno, listo, profe, gracias. Así que bueno, chicos, los dejo que sigan descansando acá en este día. ¿Sí? El lunes vuelvo a hablarles, como siempre, por el grupo a ver si está todo bien, y si quieren el miércoles que viene, volvemos a seguir con lo que nos falta con el siguiente tema. ¿Será que vamos a llegar, profe, a ver todos? Sí, llegamos a ver todo, ¿sí? Porque los otros son mucho más cortitos, ¿sí? Si tenemos, además calculamos las 2 horas cátedras, podemos ver quizás un poco más de otro power, no necesariamente uno por clase. Ah, ok.